permitió que más de 35.000 personas dependientes murieran sin una mísera ayuda, porque el dinero del Departamento de Derechos Sociales iba a parar a los bolsillos de empresarios afines de Esquerra Republicana, como Ricard Calvo, que son los gerentes de empresas con las que se forran haciendo negocio con menas y exmenas. Pagaba por cada menor extranjero no acompañado más de 4.300 euros al mes solo de manutención. Por si esto no fuese suficiente para salir a la calle e indignarse, casi 5 millones de euros son prestaciones pagadas a exmenas que no tocaba que las recibiesen. Y lo peor es que la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, que como buena socialista es muy generosa con el dinero de los demás, anunció hace unas semanas que no intentaría recuperarlos, que los iba a condonar a los exmenas. Y no han dudado en hacer presidente de la Generalitat de Cataluña al exministro socialista de las compras más que turbias de mascarillas, que formaba parte del Ejecutivo de las chistorras, los soles, las lechugas, las bolsas de dinero entrando y saliendo de Ferraz, los prostíbulos y la cocaína. Esquerra Republicana de Cataluña, que en solo 3 años y medio gobernando permitió que más de 35.000 personas dependientes murieran sin una mísera ayuda, porque el dinero del Departamento de Derechos Sociales iba a parar a los bolsillos de empresarios afines de Esquerra Republicana, como Ricard Calvo, que son los gerentes de empresas como Resilis o como Fasi o como Mercè Fontanilles, con las que se forran haciendo negocio con menas y exmenas. Esquerra Republicana pide financiación para la dependencia cuando ha abandonado a miles y miles de catalanes dependientes sin un solo céntimo, mientras pagaba por cada menor extranjero no acompañado más de 4.300 euros al mes solo de manutención. Esquerra Republicana pide que se respeten sus competencias exclusivas en esta materia cuando tenía una lista de espera de más de 80.000 catalanes dependientes esperando una ayuda y un tiempo de espera de más de un año. ¿Cuánto espera un MENA a que el Departamento de Derechos Sociales lo mantenga con el dinero de todos los catalanes? Nada. El mismo día que cruza la frontera tras dar una patada en la puerta, ustedes ya le ofrecen alojamiento y manutención. Por si esto no fuese suficiente para salir a la calle e indignarse, resulta que dice el último informe de la Sindicatura de Cuentas que entre el 2016 y el 2024 incluido, se han pagado más de 167 millones de euros en prestaciones a personas que no les correspondían, razón por la que la consejería de la señora Martínez Bravo está siendo investigada por la Fiscalía. ¿Dónde están esos 167 millones de euros, señores de Esquerra Republicana y señores socialistas? Porque resulta que entre ellos casi 5 millones de euros son prestaciones pagadas a exmenas que no tocaba que las recibiesen. Es decir, de los 3.559 exmenas que estamos manteniendo los catalanes, 1.034 recibieron cantidades superiores a las que les tocaban y 113 recibían una prestación sin siquiera vivir en Cataluña. Y lo peor es que la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, que como buena socialista es muy generosa con el dinero de los demás, anunció hace unas semanas que no intentaría recuperarlos. No exigiría que los devolviesen, que los iba a condonar a los exmenas. Señores de Esquerra Republicana, ustedes cogobernaron con el Partido Socialista la pasada legislatura. Esta gobierna el Partido Socialista con ustedes de socios y entre todos no son capaces de gestionar ni un kiosco de barrio. No solo no deberían respetar ni media competencia de la Generalitat de Cataluña, es que se las deberían quitar todas, absolutamente todas, especialmente las que tienen que ver con las personas vulnerables como derechos sociales y sanidad. A ustedes ni les preocupan ni les ocupan las personas dependientes. A ustedes lo único que les importa es avanzar en su agenda separatista para que nadie pueda fiscalizar todos estos chanchullos, irregularidades, puros o como quieran llamarlo. Y han encontrado al socio perfecto, a los socialistas.
Así que no han dudado en sacrificarnos a todos los catalanes y a todos los españoles, haciendo presidente al señor Sánchez en la Moncloa y a Illa aquí. No han dudado en dejarnos en manos del gobierno más corrupto de la historia de España y no han dudado en hacer presidente de la Generalitat de Cataluña al exministro socialista de las compras más que turbias de mascarillas, que formaba parte del Ejecutivo de las chistorras, los soles, las lechugas, las bolsas de dinero entrando y saliendo de Ferraz, los prostíbulos y la cocaína. Y ahora, señores de Esquerra Republicana, con todo esto, salgan a la calle de la mano de los socialistas y les dicen a las personas que esperan una ayuda para la dependencia que han solicitado en el Parlamento de Cataluña ser ustedes los responsables de su futuro junto con los socialistas. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.